periodo histórico de los genocidios ha servido para fomentar el respeto a la diversidad. Con este objetivo abrió sus puertas el Museo Memoria y Tolerancia, que está ubicado en la Avenida Juárez de la Ciudad de México. Este punto de la capital fue dañado severamente por el terremoto de 1985. Desde entonces, la sociedad ha aprendido a ser solidaria, a ser tolerante y, sobre todo, a no olvidar. Otros acontecimientos han influido en nuestra forma de ser hoy en día. Movimientos políticos como el EZLN demostraron los muchos rostros del México profundo. Los feminicidios de Ciudad Juárez, cuya autoría sigue siendo un misterio, se convirtieron en una pandemia. La juventud universitaria demostró con el movimiento Yo Soy 132 de lo que puede ser capaz ante la adversidad. Sus acciones nos recordaron a la juventud organizada de 1968 y de 1971. Yo soy Rodrigo Hidalgo y hoy comenzamos otra expedición hacia el pasado. Ahora nuestro viaje se dirige al momento inédito que todas y todos vivimos. Bienvenidos a Jóvenes en TV y a la historia del tiempo presente. ¿Cuáles son los principales problemas que los jóvenes de hoy tendrán que resolver el día de mañana? ¿Cuáles son los retos de México en los próximos años? Vamos con nuestro invitado Lorenzo Meyer. Desde la óptica política, era superar un sistema que tenía formalmente a la democracia como su marco general, pero que no era democrático. Era un sistema autoritario con un partido político que venía teniendo el poder desde 1929. Así que ustedes pueden imaginarse que no era realmente un sistema democrático. Tampoco era una tiranía. Le llamaremos autoritarismo. Las elecciones estaban predeterminadas de antemano y el centro era la presidencia, con un partido que le llamamos de Estado, y para el año 2000 la gran pregunta era cómo íbamos a cambiarlo y de qué manera, pacífica o no. Los retos actuales para México es que ya superó la etapa en donde las elecciones no tenían sentido. Se hacían cada 6 años o dependiendo cada 3 años para el Congreso y eran elecciones donde casi se sabía de antemano quién iba a ganar. Algunas sorpresillas por ahí, pero no mayor cosa. El proyecto, el programa de quienes quieren el poder en los partidos, quienes luchan por el poder en las urnas, es atraer a la mayor parte de los votantes y hay que ser incluyentes. Hay que incluir desde luego a hombres y mujeres, a clase media, ricos, pobres, los del norte, los del centro, los del sur. Es también una tarea de largo plazo, pero sí es más incluyente que antes del 2000. México tiene ¿cuántos pobres? Depende de quién los mida. Pero en las últimas mediciones dicen 48% de la población puede clasificarse como pobre. Vaya que sí es mucho, digamos la mitad de los mexicanos. Entonces, la tarea para disminuir esa pobreza es también muy complicada. Por un lado, recursos del gobierno, recursos económicos, deben de ir a las zonas, a las clases, a los grupos más pobres, por la vía de muchas mejoras la educación, darles becas a los estudiantes, a la gente de la tercera edad, etcétera. Por otro lado, hay que lograr que la economía en su conjunto sea más dinámica, crezca más. En el largo plazo, solamente creciendo la economía, se puede tener un pastel más grande para distribuirlo entre todos. Pero son pues 2 tareas. La distribución, sea el tamaño del que sea de la economía, está muy mal hecha en México. En un estudio que publicó Oxfam hace tiempo, se ponía que 7 familias mexicanas, 7, somos 120 y tantos millones de mexicanos, 7 familias tenían entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto como riqueza familiar. Bueno,
demasiada concentración. Así que hay que hacer una legislación vía una reforma fiscal para que parte de esa riqueza se vaya redistribuyendo, pero finalmente que la economía crezca a un buen ritmo. Gracias a la iniciativa de una persona se pudo cambiar la vida de millones. Hace como 50 años, la policía de Nueva York hizo una redada en el bar Stonewall. En este lugar se daban cita a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT cuando todavía no se llamaba así. El bar era algo más que un lugar de reunión y diversión. Era un centro de ayuda para las personas discriminadas por sus preferencias sexuales. Mientras la policía entablaba una batalla afuera del bar, un adolescente llamado Mark hizo algo más eficaz que ejercer la violencia. Con un gis, escribió en el suelo y en una pared la siguiente frase: "Mañana por la noche en Stonewall". Eso fue la chispa para que después naciera un movimiento por los derechos civiles de los homosexuales en los años 70. Desde aquella noche, la comunidad LGBT aprendió a realizar grandes conquistas, como el matrimonio igualitario, y lograr que la sociedad heterosexual fuera más receptiva y más tolerante. El momento histórico que hoy vivimos nos muestra una sociedad diferente. ¿Qué ha sucedido para que todas y todos vivamos un cambio verdadero? Lo que estamos viviendo actualmente tiene una historia muy reciente. Por ejemplo, este momento fue posible gracias a dos inventos: la televisión y las computadoras. Hoy podemos saludarnos gracias a dispositivos ligeros y supermanejables. Para que esto sucediera, la humanidad tuvo que vivir varios acontecimientos. Lo mismo ha pasado en México. Ciertos hechos nos llevaron a la forma en que vivimos actualmente. El resultado de las elecciones presidenciales de 1988 fue muy cuestionado. La principal razón es que en aquella época no existía una institución política que organizara las elecciones y realizara el conteo de votos de forma independiente al Estado. Todo se llevaba a cabo desde la Secretaría de Gobernación. Por eso, nació el Instituto Federal Electoral. A partir de 1996, los ciudadanos sin militancia política y sin cargos públicos se comenzaron a encargar de organizar, realizar y vigilar el conteo de votos. En 1994, la situación que se vivía en el país llevó a un grupo de pueblos indígenas a organizarse como un movimiento político en forma de guerrilla. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, le declaró la guerra al Estado mexicano. Más allá de que se trataba de una organización armada, este movimiento hizo que el mundo viera a nuestro país de otra forma. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte había configurado el descontento social ante las consecuencias de la economía liberal. Las demandas del EZLN eran simples: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación y otras que también eran universales. Su líder, autodenominado subcomandante Marcos, decía que su objetivo era un mundo mejor. Tal vez aquellas palabras te suenan conocidas, y seguramente otras como inclusión, igualdad y diversidad las ves y las escuchas en todos lados. Más que palabras, son los objetivos que persigue la sociedad de hoy en día. ¿Qué quiere decir inclusión? Que todos podemos vivir en un mundo donde todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones. Es un enfoque y una decisión. Se trata de responder positivamente a la diversidad sexual, religiosa, étnica y cultural de todas las personas. Se trata de visualizar las diferencias individuales para enriquecer nuestro sentido social. El movimiento feminista del pasado logró varias conquistas y todas han servido para que nuestra sociedad funcione mejor. Algunos de los principales logros de ellas fueron el derecho a la educación, el derecho a trabajar y disponer de un salario propio, el derecho al voto y, aunque no lo crean, el derecho a practicar deportes, a usar pantalón, cosas que obviamente estaban prohibidas. El 8 de marzo de 2020, varias ciudades del planeta se pintaron de morado y de verde. De México a Chile,
las mujeres tomaron las calles para exigir que se termine la discriminación, la violencia y la desigualdad. También en 2020, el premio Nobel recayó en varias mujeres. Andrea Ghez por sus investigaciones de los agujeros negros, Louise Gluck por su poesía y Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna por sus estudios de genética. El principal reto que enfrentó en el pasado la educación en México fue simplemente que el grueso de los mexicanos tuvieran una lengua común. Todavía en el siglo XIX no dominaba una sola lengua, ahora sí ya, es el español. Luego, que tuvieran una educación formal, la mayoría eran analfabetas. Y se expandió la educación primaria. Luego ya se fue más la educación secundaria, la universitaria. Tenemos que mantener esa educación, pero ahora la parte más interesante es la calidad de la educación. Se tiene que tener la mejor calidad en las escuelas públicas. Ese es un reto de ahora y del futuro inmediato. Los movimientos que no estaban avalados por el gobierno, por el partido dominante, eran mal vistos y excepcionalmente incluso reprimidos. Hoy hay una pluralidad de movimientos. Realmente cuesta trabajo acordarse de cuántos son. Hay movimientos sociales para todo. Y está bien, somos una sociedad muy plural, muy dividida en clases sociales, muy dividida regionalmente, y los movimientos que no son partido, un movimiento social puede simpatizar con un partido o incluso ser absorbido por un partido, pero son diferentes. Son movimientos que van a un tema, una causa. Los partidos políticos tienen en principio como causas todas las que afectan a los mexicanos. Los movimientos sociales son, digamos, especializados y requieren que la sociedad los reconozca y se comprometa con ellos, les dé recursos, porque no van a depender de recursos del gobierno o no nada más del gobierno, y que haya movilización de la sociedad en apoyo de las demandas. La calle es uno de los escenarios de los movimientos sociales, claro, bien entendidos. La violencia termina por, a veces pareciera necesaria para despertar conciencias, pero pasado un punto, si mantienen una actitud violenta, van a revertir su causa, porque harán que otras partes de la sociedad ya no los vean tan bien. Entonces hay que andar en un punto intermedio, movilizándose, estudiando el problema, poniendo programas, proyectos y trabajando, dando tiempo, quitándole tiempo a donde estemos estudiando o trabajando para ganarnos la vida, y darle tiempo para ese movimiento social que está en nuestro corazón. Un movimiento social, para ser efectivo, debe de tener una masa mínima, una participación real de la sociedad. Vamos a ver, ahora hay más, hay muchos más que antes y van a seguir floreciendo, pero solo los genuinos van a poder sobrevivir. El artículo 1 de nuestra Constitución Política prohíbe todo tipo de discriminación a fin de evitar, anular o afectar derechos y libertades. Y además hay una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. En la historia del pasado de México también ha existido el racismo. Muchos personajes han sido guardados en la caja del silencio por su raza, o bien se ha evitado hablar de sus orígenes. Pero otros que tuvieron vidas heroicas han sido relegados o incluso borrados de la historia. Una historia que tal vez tú puedas contar en el futuro. Si te sientes discriminado, puedes acercarte a la CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, donde encontrarás soluciones y también talleres, carteleras culturales, seminarios y todo lo necesario para lograr una sociedad inclusiva. Ustedes pueden cambiar para siempre una larga tradición de discriminación. Como ya hemos visto en otros episodios,
El movimiento feminista en México nació desde el siglo XIX. La necesidad de un mundo incluyente ha propiciado movimientos sociales en todo el mundo, y México no es la excepción. Actualmente se habla de romper el patriarcado. Este concepto ha sido definido por la historiadora Gerda Lerner de la siguiente forma. Patriarcado es la relación de un grupo dominante al que se considera superior y un grupo subordinado al que se le considera inferior. El dominado cambia su misión por protección. Trabajo no remunerado por manutención. ¿Cuáles serían los retos para México en el futuro inmediato? Aquí proponemos algunos de ellos. En la vida cotidiana de todos los días, una educación que enseñe el respeto a la diversidad, todos los colores y todas las formas de pensar. Una forma de vida inclusiva en donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Interesarse por el bien común. Hay que fomentar la economía social y solidaria, es decir, un crecimiento económico con equidad y justicia, y una mejor distribución de la riqueza. Un país sustentable y verde. Tal vez esto sea lo más interesante. Actos cotidianos como separar la basura o recoger de las calles el excremento de tus mascotas es un buen comienzo. Tal vez este sea el mayor reto para México. Convertirnos en un país sustentable y 100% verde. ¿Y qué pasa con la juventud? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una persona joven es aquella que tiene entre 15 y 29 años. El grupo poblacional más grande del país es de casi 22 millones. Una imagen puede darnos una idea de la importancia de la juventud. Cientos de jóvenes se solidarizaron para ayudar a las víctimas del terremoto de 2017. Y lo mismo hicieron en 1985. Ese ímpetu solidario es el que debemos conservar y contagiar con entusiasmo. Debes leer El jinete pálido de Laura Spinney. En este libro conocerás cómo la humanidad se enfrentó a una enfermedad desconocida, una experiencia que ya se había tenido en el pasado remoto en muchas ocasiones. En 1918, igual que con la pandemia de COVID-19 a comienzos de 2020, la humanidad no sabía qué hacer, aunque en nuestros tiempos ya teníamos más pistas de lo que sucedía. ¿Por qué? Gracias a la memoria de varias generaciones. Lo más interesante es que Laura Spinney publicó este libro para conmemorar un siglo de la llamada gripe española, y cuando comenzó la pandemia de COVID-19, ella hizo lo que cualquier periodista. Se puso a investigar y, claro, se contagió. Hoy puedes encontrar en la red el testimonio de aquella experiencia. ¿Qué país le espera a un joven que termina su educación universitaria? Por ahora hay que reconocer que será parte de una minoría, en cierto sentido privilegiada. Tuvo el privilegio de poder llegar hasta la cúspide de la formación educativa formal. En el pasado, por ejemplo, en mi pasado, cuando yo era joven y terminé mi educación formal, terminé mi doctorado, no tenía yo mayor problema en encontrar trabajo. Ahora hay una masa mayor de jóvenes que han terminado la licenciatura, la maestría, el doctorado y no siempre encuentran trabajo. Y es que es endiabladamente complicado poner a la par la creación de empleo y la educación. En algunas partes hay más personas con grados universitarios que empleos y en otras hay más demanda que oferta. El grado académico no garantiza el empleo, debía de garantizarlo. Debía de haber una creación de empleos para los egresados de una educación universitaria, pero no es así. Y hay que prepararse más allá de la licenciatura.
Hay que pensar en la maestría o en los doctorados, y de todas maneras el mundo, no nada más México, tiene ese problema de que en algunas áreas hay más oferta que demanda. Esta es una responsabilidad de los gobiernos, tratar de balancear en dónde se pone los recursos del gobierno, en qué áreas. No va a ser tan automático como fue en el pasado, cuando éramos muy poquitos los egresados de la educación superior en México. Debo de decirles que toda la historia es historia del presente. Si ustedes piensan en cómo surgió la cultura prehispánica y los imperios, el azteca, el teotihuacano, los mayas, etcétera, siempre lo verán desde la óptica de su presente. La historia nunca está definida de antemano, nunca se puede decir, oigan, ya sabemos qué pasó en la época prehispánica. No, señor, porque le preguntaremos a los testimonios y a las partes de hechos que tenemos, ya sea por arqueología o por otras materias sobre el pasado, le preguntaremos cosas distintas, porque el presente es el que nos importa, aunque no nos demos cuenta. Sí, ya sabemos cómo murió Sócrates, que lo obligaron a envenenarse con cicuta por andar teniendo una filosofía que el grueso de los atenienses no aceptaba. Ya lo sabemos. Y sin embargo, todo el tiempo estamos estudiando por qué hicieron que Sócrates tomara ese veneno, porque tenemos preguntas distintas a la que tenían los atenienses o a las que se tenían hace 100 años, y van a ir evolucionando. La historia del presente nunca está definitivamente hecha, redactada, y los libros de texto nos dan una visión que va a cambiar en el futuro sobre el mismo hecho del pasado. Entonces estamos escribiendo siempre historia en función del presente. La historia de México se escribe todos los días y ustedes son parte de ella. No se necesita ser adivino para saber que se enfrentarán a lo mismo que nos enfrentamos todos en la vida diaria, la lucha por sobrevivir. Hay que trabajar, hay que seguir estudiando y hay que vivir con intensidad. Pero también se enfrentarán a un mundo nuevo, nuevos virus, nuevas tecnologías, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de hacer comunidad, nuevas formas para mantener y construir la democracia, la diversidad, la inclusión, el sentido cívico y el rompimiento con el patriarcado son conceptos que nos acompañan cotidianamente. ¿Se han fijado qué es lo que más necesita su colonia o su municipio? ¿Se han puesto a pensar qué podrían hacer para transformar el presente? Organícense con sus amigos y amigas y salgan a las calles a buscar las diferencias con el pasado. Platíquenos y participen con nosotros. Envíenos sugerencias, historias, testimonios y eso de lo que les gustaría platicar. Recuerden que ustedes y nosotros formamos una gran comunidad. Nos vemos en el próximo episodio de Conciencia Histórica aquí en Jóvenes en TV.